A los 61 años, Elena creía que su corazón era como su jardín olvidado, seco, descuidado y esperando en silencio el final. Contrató a un jardinero para revivir sus rosas marchitas, esperando solo un servicio profesional. No sabía que estaba contratando al hombre que desenterraría sus propias raíces, que le enseñaría que el amor puede florecer en el otoño de la vida. Pero sus hijos, que la veían como una herencia viviente, estaban listos con las tijeras de podar, dispuestos a cortar de raíz cualquier felicidad que amenazara su futuro. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Bikes o desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Elena Valverde, a sus 61 años, vivía en una casa llena de ecos. Ecos de la risa estruendosa de su difunto marido, Ricardo, que solía resonar en el gran salón. Ecos de los pasos apresurados de sus hijos, Sergio y Laura, cuando eran niños corriendo por las escaleras. Ecos de una vida que se sentía a 1.000.000 de años luz de distancia. Ahora, la casa era simplemente grande, vacía y silenciosa, y el único sonido constante era el suave tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo, marcando un tiempo que parecía haberse detenido para ella. Hacía 3 años que Ricardo se había ido, llevándose consigo el color del mundo de Elena. Él había sido su todo, su primer y único amor, su socio en los negocios, su confidente y su mejor amigo. Juntos habían construido Valverde Inmobiliaria, un pequeño negocio local que se había convertido en un próspero imperio regional. Pero desde su repentino ataque al corazón, el mundo de Elena se había reducido a un lienzo en blanco y negro de rutina y recuerdos. Por fuera, seguía siendo la elegante y compuesta matriarca de la familia Valverde. Asistía a los almuerzos de caridad, presidía las reuniones de la junta familiar con una dignidad distante y soportaba las visitas dominicales de sus hijos y sus familias. Sergio, su hijo mayor, de 38 años, había heredado la ambición de su padre pero nada de su calidez. Era un hombre afilado y calculador, casado con una mujer igualmente ambiciosa, Mónica, cuyo amor por la marca Valverde parecía superar con creces cualquier afecto por la familia real. Su hija Laura, de 34 años, era más suave pero irremediablemente superficial, obsesionada con el estatus social y casada con un banquero de inversiones llamado Javier, que solo hablaba en términos de carteras y rendimientos. Sus visitas eran un ritual de cortesía forzada. La besaban en la mejilla, preguntaban por su salud y luego, inevitablemente, la conversación derivaba hacia los negocios, el mercado, la próxima gran adquisición. La veían no como su madre, sino como la guardiana de su herencia, un activo viviente que había que gestionar. Lo único que le quedaba de Ricardo, la única parte de su vida compartida que no estaba impregnada de negocios, era el jardín. Había sido la pasión de él. Un vasto y extenso oasis detrás de la casa, lleno de rosales que Ricardo había cultivado con un cuidado obsesivo. Pero en los 3 años transcurridos desde su muerte, Elena no había tenido el corazón para entrar en él. Había cerrado las puertas francesas del salón que daban al jardín y había permitido que la naturaleza, sin guía, reclamara su territorio. El jardín se había convertido en un reflejo perfecto de su corazón, una maraña de malas hierbas, enredaderas sin podar y rosales marchitos que apenas producían unas cuantas flores pálidas y tristes. Una tarde de primavera, mientras estaba sentada en su silencioso salón, su mirada se posó en las puertas cerradas. Por primera vez en 3 años, sintió una pequeña y vacilante punzada de algo que no era pena, era vergüenza. Ricardo habría odiado ver su amado jardín en tal estado de abandono. Era como si hubiera dejado morir la última pieza de él. Con una decisión repentina que la sorprendió a sí misma, se levantó, abrió las pesadas puertas francesas y salió a la terraza de piedra. El aire olía a tierra húmeda y a decadencia. Lo que antes había sido un paraíso de colores y fragancias era ahora un caos de espinas y maleza. No era algo que pudiera arreglar por sí misma. Al día siguiente, le pidió a su ama de llaves, Carmen, que le encontrara el mejor jardinero de la ciudad. No un servicio de jardinería, Carmen insistió. No quiero un equipo de hombres con sopladores de hojas. Quiero un artista.
Alguien que entienda las rosas. Carmen, que la conocía desde hacía más de 30 años, asintió con una rara sonrisa de aprobación. Una semana después, un viejo y destartalado camión se detuvo en el impecable camino de entrada de la mansión Valverde, dejando una pequeña mancha de aceite en el pavimento. Del camión salió un hombre que parecía haber sido tallado en madera de roble. No era alto, pero era ancho, con hombros poderosos y manos grandes y callosas. Tendría unos 60 años, tal vez un poco más, su pelo era una mata de plata y sal, y su rostro estaba curtido por el sol, surcado de líneas que no hablaban de edad, sino de experiencia. Llevaba unos vaqueros gastados y una camisa de franela, y en su cinturón colgaba una vieja navaja de podar en una funda de cuero. Se llamaba Julián Soria. Se paró en la entrada principal, mirando la imponente casa con una expresión que era una mezcla de escepticismo y diversión. Elena bajó a recibirlo, sintiéndose extrañamente intimidada por este hombre cuya sola presencia parecía absorber todo el aire del vestíbulo. Señor Soria, dijo ella, su voz era más formal de lo que pretendía. Soy Elena Valverde. Él se quitó un viejo sombrero de paja, revelando una mata de pelo aún más revuelta. Sus ojos eran de un sorprendente color azul claro, un trozo de cielo de verano en su rostro curtido. La miró, no con la deferencia de un empleado, sino con la evaluación directa de un igual. Señora Valverde, dijo, su voz era un barítono profundo, con un ligero acento rural que sonaba fuera de lugar en medio de tanto mármol. Carmen dijo que tenía un problema de rosas. Lo guió a través de la casa hasta la terraza. Cuando vio el estado del jardín, no dijo nada durante un largo momento. Simplemente se quedó allí, sus ojos azules barriendo el caos, su rostro inexpresivo. Elena sintió una extraña necesidad de disculparse. Lo sé, es un desastre. Mi difunto marido. Él la interrumpió, no con rudeza, sino con la economía de un hombre que no desperdicia palabras. Un jardín abandonado no es un desastre, señora. Es una oportunidad. Se acercó a uno de los rosales más enfermos, una cosa enclenque y espinosa con unas pocas hojas amarillentas. Tocó las ramas con una ternura que la sorprendió. Estos no están muertos, dijo. Solo están dormidos. Sedientos. Anhelan un poco de atención. Sus palabras, tan simples, resonaron en Elena con una profundidad inesperada. Se sintió como si no estuviera hablando solo de las rosas. Contrató a Julián ese mismo día. Le ofreció un sueldo generoso. Él se encogió de hombros. Solo acepto lo justo, señora. Mi trabajo hablará por mí. Su primer día, no llegó con un arsenal de equipos ruidosos. Llegó con sus propias herramientas de mano, desgastadas por años de uso, una pala, un rastrillo, sus tijeras de podar. Y empezó. No atacó el jardín con violencia, sino que empezó a desbrozar la maleza con un ritmo lento y metódico, descubriendo la estructura del jardín que había debajo. Elena lo observaba desde la ventana de su salón. Lo observaba trabajar bajo el sol, el sudor brillaba en su frente, la tela de su camisa se pegaba a los anchos músculos de su espalda. Había una economía en sus movimientos, una fuerza tranquila que era a la vez hipnótica y, para su propia sorpresa, extrañamente atractiva. Hacía años que no se sentía atraída por un hombre. Hacía años que no veía a un hombre de verdad, uno que trabajaba con las manos en lugar de con las cifras. La segunda semana, Julián comenzó a trabajar en los propios rosales. Se arrodilló en la tierra y empezó a podar la madera muerta, sus grandes manos moviéndose con la precisión de un cirujano. Elena reunió su valor y salió. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Él levantó la vista, sorprendido. La estudió de arriba abajo, su impecable conjunto de lino. Este es un trabajo sucio, señora. Sé lo que es ensuciarse las manos, dijo ella, una chispa de su antiguo espíritu de lucha parpadeó. Ayudé a mi marido a poner los cimientos de nuestro primer edificio. Una sonrisa genuina, la primera que le vio, transformó su rostro curtido. En ese caso, dijo, pasándole un par de guantes de cuero de un bolsillo. Empecemos por aquí. Y así comenzó su educación. Julián le enseñó los secretos del jardín.
Le enseñó a distinguir la madera viva de la muerta, a hacer un corte limpio y en ángulo justo por encima de un brote, a airear la tierra sin dañar las raíces. Le habló, no de técnicas complicadas, sino con un lenguaje sencillo, casi poético. Hay que ser cruel para ser amable, Elena, le dijo, guiando su mano mientras ella hacía su primera poda. Tienes que cortar lo viejo y lo enfermo para dar paso a lo nuevo. Las rosas, como la gente, a veces necesitan que se las libere de lo que las agobia para poder florecer de nuevo. Pasaban horas juntos en el jardín, arrodillados uno al lado del otro en la tierra. Hablaban. Al principio, sobre las flores, sobre el tiempo. Pero poco a poco, las conversaciones se fueron profundizando. Ella le habló de Ricardo, de su risa, de lo mucho que lo echaba de menos. Y él la escuchaba, sin ofrecer tópicos vacíos, sino con una comprensión silenciosa. Él, a su vez, le habló de su propia vida. Era viudo, también. Había perdido a su esposa, María, por una larga enfermedad hacía 5 años. Le habló de su pequeño vivero, de la satisfacción de ver crecer algo de la nada. Era un hombre de pasiones sencillas pero profundas. En esos momentos, rodeados por el aroma de la tierra y las rosas, Elena sintió que volvía a la vida. Se rió, una risa genuina y desde el vientre que había creído perdida para siempre. Volvió a ensuciarse las manos, la sensación de la tierra fresca bajo las uñas la reconectaba con algo fundamental que había olvidado. Y se encontró mirando a Julián, no como su jardinero, sino como un hombre. Empezó a notar las pequeñas cosas, la forma en que el sol hacía brillar la plata de su pelo, el suave retumbar de su voz, la bondad innata en sus ojos azules. Un día, mientras intentaba mover una pesada maceta de terracota, tropezó. Él se abalanzó para sujetarla, sus fuertes manos se cerraron en su cintura para estabilizarla. Se encontraron de repente cara a cara, sus cuerpos presionados, la sorpresa en los ojos de ambos. La calidez de sus manos se filtró a través de la fina tela de su blusa, y ella sintió una descarga eléctrica, una sensación que había olvidado, una chispa de conciencia puramente femenina. Se separaron torpemente, ambos con las mejillas sonrojadas, el aire se espesó con una nueva tensión que no era ni de empleador ni de empleado. Esa misma semana, sus hijos llegaron para su visita dominical. Sergio y Mónica entraron, sus ojos barrieron críticamente la casa. Laura y Javier lo siguieron, ya hablando por sus teléfonos. Elena estaba en la terraza, podando unas rosas tardías, Julián a su lado, enseñándole a identificar el mildiu. Sus hijos se detuvieron en seco en la puerta francesa, observando la escena. Vieron a su madre, con la cara ligeramente manchada de tierra, sonriendo mientras un hombre que claramente era un trabajador manual le tocaba la mano para guiarla. Vieron una intimidad que no entendieron y que, al instante, desaprobaron. Mamá, dijo la voz cortante de Sergio, rompiendo el hechizo. Elena se sobresaltó, una oleada de algo parecido a la culpa la recorrió. Julián se puso de pie, su expresión se volvió neutral mientras se limpiaba las manos en los vaqueros. Sergio, Laura. No los esperaba tan pronto. Obviamente, dijo Mónica, sus ojos fríos recorriendo a Julián de arriba a abajo como si fuera un bicho. Sergio se adelantó. No sabía que teníamos un nuevo jardinero. La palabra estaba cargada de condescendencia. Este es el señor Soria, dijo Elena, su barbilla se levantó ligeramente. Nos está ayudando a restaurar el jardín de vuestro padre. Ya veo, dijo Sergio. Se dirigió directamente a Julián, tratando a su madre como si fuera invisible. ¿Cuál es su tarifa, Soria? Asegúrese de facturar a mi oficina directamente. No queremos molestar a mi madre con tales asuntos. La intención era clara, relegar a Julián a su lugar, el de un empleado contratado, y recordar a su madre que su vida estaba, en última instancia, controlada por sus hijos. Julián no se inmutó. Me entiendo directamente con la señora Valverde, dijo tranquilamente. Ella es la que me contrató. La tranquila afirmación de su independencia, su negativa a ser intimidado, enfureció a Sergio. Mi madre ha pasado por mucho, dijo Sergio, su tono ahora era una seda amenazadora. No necesita distracciones. Su trabajo está en el jardín, y solo en el jardín.
¿Entendido? Elena había tenido suficiente. Sergio, dijo, su voz era un látigo de acero. El señor Soria es mi invitado. Y yo decidiré quiénes son las distracciones en mi propia casa. Si tienes un problema con eso, la puerta está allí. El shock en los rostros de sus hijos fue casi cómico. Nunca se había enfrentado a ellos así. Siempre había sido dócil, complaciente. Se miraron entre ellos, una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Laura forzó una sonrisa. No seas tonta, mamá. Sergio solo está preocupado por ti. Queremos asegurarnos de que no se aprovechen de ti. Este tipo de gente. Julián interrumpió la tensión con una calma inquebrantable. Si me disculpan, dijo, inclinando ligeramente la cabeza hacia Elena. Creo que he terminado por hoy. Que tengan un buen domingo. Y con una dignidad silenciosa, se alejó, dejando a Elena sola para enfrentarse al fuego cruzado de la desaprobación de sus hijos. La comida de ese día fue una pesadilla de indirectas y comentarios mordaces. Mamá, pareces un poco descuidada últimamente, dijo Laura. Deberías tomarte unas vacaciones. Un crucero, tal vez. Sí, un crucero sería perfecto, añadió Mónica. Lejos de todo esto, trabajo manual. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban intentando arrancarlo de su vida, encerrarla de nuevo en su jaula dorada de soledad. Elena aguantó la comida, su ira ardiendo lentamente bajo la superficie. Más tarde esa tarde, después de que finalmente se fueran, estaba sentada en la terraza, viendo la puesta de sol pintar el cielo de tonos de rosa y naranja. Julián volvió. Llevaba una pequeña maceta de barro. Casi se me olvida, dijo. Le traje algo. En la maceta había un pequeño brote, apenas unas pocas hojas verdes. Es una reina de la noche, dijo. Un rosal raro. Florece solo de noche. Hay que ser paciente con él. Pero cuando florece. Sonrió. Vale la pena la espera. Dejó la maceta en la mesa junto a ella. Se quedaron allí en silencio por un momento, la fragancia de las rosas comenzaba a llenar el aire del atardecer. Sus hijos. Comenzó él. Son idiotas egoístas y controladores, terminó ella con un suspiro. Julián rió suavemente. Son sus hijos. La quieren. Solo que a veces, el amor se confunde con el miedo. Miedo al cambio. Miedo a perderla. Lo miró. A la luz dorada del atardecer, las líneas de su rostro parecían más suaves. Vio una profunda sabiduría en sus ojos azules. Gracias, dijo ella. ¿Por las rosas? Por todo. Por hacerme recordar cómo se siente, tener las manos sucias. Él le sonrió de nuevo, una sonrisa que le calentó el alma. Cualquier momento, Elena. Fue la primera vez que la llamaba por su primer nombre. Y sonó como la cosa más natural del mundo. La semana siguiente, Julián construyó un pequeño banco de madera bajo el viejo roble al fondo del jardín. Todo jardín necesita un lugar para sentarse y simplemente ser, dijo. Y a menudo, al final del día, se sentaban allí juntos, hablando de todo y de nada, mientras el sol se ponía. El lazo entre ellos creció, silencioso y orgánico como las plantas que cuidaban. Era algo que no se podía nombrar, una mezcla de amistad, camaradería y una creciente corriente subyacente de algo más profundo. Era el amor en su forma más paciente, echando raíces en la tierra de un dolor compartido. Pero sus hijos, lejos de rendirse, solo intensificaron su campaña. Una tarde, Sergio llegó a la casa sin avisar. Elena no estaba. Julián estaba terminando, guardando sus herramientas en su camión. Sergio se le acercó, con la expresión de un hombre que está a punto de aplastar a un insecto. Sacó un sobre de su chaqueta. Soria, dijo, el nombre era un insulto. Quiero que se vaya. Deslizó el sobre el capó del camión. Aquí hay $10,000. Considérese despedido. Se alejará de mi madre y no volverá a contactar con ella. Julián miró el sobre, luego a la cara arrogante de Sergio.
No dijo nada. Simplemente cogió el sobre, lo abrió y sacó el grueso fajo de billetes. Los miró con calma, y luego, lenta y deliberadamente, los rompió por la mitad, y luego otra vez, y dejó que los trozos cayeran al suelo como confeti. La cara de Sergio se puso roja de furia. ¿Estás loco? Julián finalmente lo miró, sus ojos azules eran tan duros y fríos como un cielo de invierno. El afecto de su madre, dijo en voz baja, cada palabra era un golpe, no se puede comprar. Y su felicidad no es algo que usted tenga derecho a podar como si fuera un arbusto demasiado crecido. Y ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Pasó junto a Sergio, dejándolo de pie en medio de su propio camino de entrada, rodeado por los pedazos rotos de su dinero y su ego. Pero Julián sabía que esto no era el final. Era solo el principio de una batalla mucho más fea. Porque acababa de darse cuenta de la profundidad de sus propios sentimientos. Ya no se trataba solo de cuidar el jardín de una mujer. Se trataba de proteger a la mujer que había encontrado su hogar en su corazón. Y lucharía por ella, no solo contra sus hijos codiciosos, sino contra los fantasmas del pasado y los miedos del futuro que amenazaban con mantenerlos separados. La afrenta de Julián a Sergio no fue un final, sino una declaración de guerra. Sergio, humillado y furioso, se retiró, pero Elena sabía que solo se estaba reagrupando para un ataque más concertado. La tranquila felicidad que había comenzado a florecer en el jardín de su vida se vio de repente amenazada por las heladas garras de la codicia y el control de sus hijos. Julián no le contó a Elena lo del soborno fallido. Era un hombre de acciones, no de chismes, y sabía que decírselo solo la angustiaría. Pero su comportamiento cambió. Se volvió más protector, sus ojos azules a menudo la seguían con una intensidad vigilante que iba más allá del interés de un amigo. Y Elena, a su vez, se encontró construyendo un muro defensivo alrededor de su incipiente relación, aunque aún no se atrevía a ponerle ese nombre. La siguiente ofensiva vino de Laura, su hija. Una semana después del incidente, Laura invitó a Elena a almorzar en el club de campo más exclusivo de la ciudad. El lugar estaba lleno de mujeres como Laura, delgadas, enjolladas y con sonrisas que no llegaban a sus ojos. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Laura, después de ordenar una ensalada que parecía consistir principalmente en aire. «Estamos preocupados por ti. Sergio y yo». «Oh, de verdad», respondió Elena, su tono era más mordaz de lo que pretendía. «¿Están preocupados por mi bienestar o por el vuestro?». La expresión de Laura flaqueó por un instante, revelando el pánico bajo su exterior pulido. «Por supuesto que por el tuyo, mamá. Escucha, entendemos que te sientas sola. Pero relacionarte con el jardinero, no es apropiado. La gente está empezando a hablar. ¿Qué diría papá si estuviera aquí?». Esa era el arma definitiva, la bomba nuclear emocional. Invocar el fantasma de Ricardo. Elena sintió una punzada de dolor, pero la sofocó con ira. «Papá estaría encantado de ver su jardín tan hermoso de nuevo», dijo fríamente. «Y si la gente está hablando, es porque sus vidas son tan vacías que tienen que llenarlas con las de los demás. Julián es un buen hombre, Laura. Un hombre decente y trabajador. Algo de lo que algunos de nuestros conocidos saben muy poco. Es un empleado, mamá. No es uno de los nuestros. Sergio ha investigado un poco sobre él. No tiene nada. Un pequeño vivero en quiebra. Vive en una casa diminuta. ¿Qué puede ofrecerte él?». «¿Ofrecerme?». Elena soltó una carcajada, un sonido amargo que hizo que las cabezas se giraran en las mesas cercanas. «He pasado 40 años de mi vida en un matrimonio en el que me ofrecieron todo, riqueza, estatus, seguridad. Y sí, amaba a tu padre, pero vivía a su sombra. Julián no me ofrece nada más que su compañía. Su respeto. Y resulta, Laura, que a mis 61 años, estoy descubriendo que eso es mucho más valioso que cualquier cartera de acciones». Laura la miró, su mente superficial incapaz de procesar una lógica que no involucrara signos de dólar. Al ver que el chantaje emocional no había funcionado, cambió de táctica. «Bueno, si no vas a entrar en razón por ti misma,
entonces quizás esto te ayude a ver las cosas con más claridad. Sacó su teléfono y le mostró a Elena una foto. Era una foto de Julián, de pie fuera de una modesta casa, hablando con una mujer más joven, de unos 40 y tantos años. Tenía el brazo sobre los hombros de la mujer, en un gesto que parecía íntimo. La mujer le sonreía con adoración. Ella es Marta Reyes, dijo Laura con una sonrisa triunfante. Viuda. Al parecer, ella y tú, amigo, Julián han sido muy cercanos durante el último año. ¿Te ha contado algo de ella, mamá? Elena sintió un frío glacial en el estómago. La imagen, sacada de contexto, era un puñal. Nunca le había preguntado a Julián si había alguien más en su vida. Había asumido. ¿Qué quieres de mí, Laura?, preguntó Elena, su voz era un susurro. Es simple. Despide al jardinero. Vuelve a ser nuestra madre. La matriarca de la familia Valverde, la digna viuda de Ricardo Valverde. Si lo haces, Sergio ha encontrado un inversor dispuesto a financiar la expansión del centro comercial Valverde Plaza, un proyecto que triplicaría los dividendos de la familia. La oferta era tan cruda, tan transaccional, que la dejó sin aliento. Vende tu felicidad por la nuestra. Se levantó de la mesa, con la servilleta de lino arrugada en su puño. Le diré a tu hermano que puede meterse su centro comercial por donde no le da el sol. Y con eso, salió del club de campo, dejando a su hija boquiabierta entre las damas que almorzaban, pero la semilla de la duda que Laura había plantado comenzó a germinar. La foto. La mujer. Marta Reyes. Elena intentó quitársela de la cabeza, pero la imagen se negó a desaparecer. Cuando vio a Julián al día siguiente en el jardín, no pudo evitar buscar señales de engaño en su rostro honesto. ¿Había estado jugando con ella? ¿Era ella solo la viuda rica, un entretenimiento de verano? La tensión era un abismo entre ellos. Él lo sintió de inmediato. ¿Pasa algo, Elena?, preguntó, mientras ella apuñalaba la tierra con una paleta, sin siquiera darse cuenta de que estaba desenterrando un bulbo de lirio sano. Estoy bien, mintió. Pero esa noche, reunió su valor. Se acercó a él mientras guardaba sus herramientas. ¿Quién es Marta Reyes, Julián? La pregunta, tan directa, lo pilló por sorpresa. Se quedó inmóvil por un momento, su espalda hacia ella. Luego se giró lentamente, una expresión de profunda tristeza en su rostro. Sabía que harían algo así. ¿Te enseñaron una foto? Asintió, su corazón latía con un dolor sordo. Él se secó las manos con un trapo, tomándose su tiempo. Marta es la hija de mi mejor amigo, Carlos, dijo en voz baja. Carlos y yo crecimos juntos. Murió hace un año de un cáncer de pulmón. Me hizo prometer que cuidaría de Marta y de su hijo. Ella lo ha pasado muy mal. El dinero del seguro se acabó, su coche se averió el otro día. Voy allí de vez en cuando para ayudarla con la casa, para asegurarme de que su hijo, Miguel, tenga lo que necesita. Suspiró, pasándose una mano por el pelo plateado. Marta es como una hija para mí, Elena. Es todo. Nunca ha habido, y nunca habrá, nada romántico entre nosotros. Su explicación era tan sencilla, tan llena de decencia y honor, que Elena se sintió avergonzada de haber dudado de él, aunque fuera por un segundo. Y se sintió furiosa con sus hijos por su crueldad, por su disposición a herir a una mujer en duelo solo para salirse con la suya. Lo siento, susurró ella. No debería haber. No, la interrumpió él, acercándose a ella. Deberías haberlo hecho. Tienes derecho a hacer preguntas. Tienes derecho a conocer al hombre con el que pasas tiempo. Sus ojos azules se clavaron en los de ella. Solo hay una mujer a la que miro, Elena. Y ha tardado mucho en volver a florecer como para permitir que unas pocas malas hierbas le roben el sol. Sus palabras, una mezcla de poesía de jardinero y una confesión directa, la dejaron sin aliento. Se quedaron allí, en la luz moribunda del jardín, y el espacio entre ellos se sintió de repente muy pequeño. Y Elena supo que era el momento. O se arriesgaba a un nuevo florecimiento, o se marchitaba para siempre. Se puso de puntillas y lo besó.
Fue un beso suave, vacilante al principio, y luego, cuando él respondió, se profundizó, convirtiéndose en un beso de gratitud, de alivio y de una promesa silenciosa de algo nuevo. Las manos de él, callosas y cubiertas de tierra, se posaron suavemente en su cintura, atrayéndola hacia él, y en su abrazo, Elena no sintió que estaba traicionando la memoria de Ricardo. Sintió que por fin la estaba honrando, al elegir la vida de nuevo. Su beso fue una declaración de intenciones. Decidieron no ocultarse, no dejarse intimidar por la desaprobación de sus hijos. Comenzaron a salir públicamente, a pequeños restaurantes locales, al cine, a pasear por la playa al atardecer. Julián seguía yendo a la casa, no solo como jardinero, sino como su compañero. Y la casa, por primera vez en años, comenzó a llenarse de nuevo de vida y de risa. La reacción de sus hijos, como era de esperar, fue nuclear. Organizaron una intervención. Los convocaron a ambos, a Elena y a Julián, a la sala de juntas de Valverde Inmobiliaria, el terreno de poder de Sergio. Esto tiene que terminar, declaró Sergio, con Javier y Mónica a su lado, formando un frente unido de codicia. Estás avergonzando el nombre de esta familia, mamá. Julián, sentado tranquilamente junto a Elena, permaneció impasible. El único que avergüenza este nombre eres tú, Sergio, respondió Elena con calma, pero sus ojos despedían un fuego helado. Actuando como un niño malcriado porque temes que la herencia se te escape de los dedos. No se trata del dinero, espetó Sergio, aunque su rostro sonrojado lo delataba. Se trata de protegerte. Este hombre es un cazafortunas. Fue entonces cuando Julián habló, su voz tranquila cortó la tensión como un cuchillo. Ustedes no entienden a su madre en absoluto, ¿verdad?, dijo, mirando a Sergio y Laura. Creen que ella es el dinero, la casa, la empresa. Pero nunca se han molestado en mirar más allá de todo eso. ¿Saben cuál es su flor favorita, aparte de las rosas? ¿Saben que odia el café pero le encanta el olor de los granos por la mañana? ¿Saben que todavía llora a veces cuando oye una determinada canción en la radio porque era la canción de su boda? Se puso de pie, su presencia sólida llenaba la habitación estéril. He pasado los últimos meses conociendo a la mujer. Ustedes han pasado toda una vida dando por sentada a la matriarca. Y les diré una cosa. El dinero no me interesa. Pero si se atreven a volver a hacerla infeliz, si vuelven a intentar arrancarle la alegría de la vida, entonces me tendrán a mí como enemigo. Y les aseguro que hay cosas peores en este mundo que perder dinero. Salió de la sala de juntas. Elena se quedó sentada por un momento, mirando los rostros atónitos de sus hijos. Se levantó y caminó hacia la cabecera de la mesa, el lugar que había sido de Ricardo. A partir de mañana, estoy retomando mi puesto en el Consejo de Administración como presidenta, anunció. Tu padre me dejó el 51% de las acciones con derecho a voto, algo que todos parecen haber olvidado. Vamos a hacer algunos cambios por aquí. El primero es que esta empresa va a empezar a recordar lo que es la integridad. Y el segundo, es que van a empezar a tratar a su madre con respeto. O pueden buscar sus dividendos en otra parte. La reunión ha terminado. Los dejó allí, por primera vez, sin palabras, derrotados. Pero Elena sabía que Sergio no era de los que se rinden. Su amenaza velada en el coche, me encargaré de esto, la perseguía. La felicidad que había encontrado se sentía frágil, como una flor de invernadero en medio de una tormenta de nieve. Una semana después, la tormenta llegó. Julián estaba conduciendo a casa desde el vivero por la noche. Llovía a cántaros. Al doblar una curva en una carretera rural poco iluminada, otro coche, que venía en dirección contraria, giró bruscamente hacia su carril, con las luces apagadas. Julián viró bruscamente para evitarlo. Su viejo camión patinó sobre el asfalto mojado, se salió de la carretera y se estrelló contra un gran roble. La última cosa que vio Julián antes de que todo se volviera negro fue el destello de la matrícula del otro coche mientras aceleraba y desaparecía en la noche. No había sido un accidente. La llamada llegó a casa de Elena a medianoche. Era de un oficial de policía. Un accidente. Conductor desconocido que se dio a la fuga.
Estaba en el hospital, en estado crítico. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Se vistió y condujo hasta el hospital, con el corazón en un puño de terror helado. Lo encontró en la unidad de cuidados intensivos. Estaba inconsciente, con tubos y cables saliéndole del cuerpo. Tenía un brazo roto, varias costillas fracturadas y, lo peor, una grave contusión cerebral. Los médicos no sabían si despertaría. Se sentó a su lado, cogiendo su mano callosa, que ahora parecía tan frágil. Y supo, con una certeza tan oscura y fría como la noche, quién estaba detrás de esto. Su propio hijo. Había intentado matarlo. Mientras estaba sentada en la estéril sala de espera, su dolor se convirtió en una furia fría como el hielo. Se había pasado la vida siendo la esposa, la madre, la viuda. Pero esa noche, en el silencio de un hospital que olía a desinfectante y a miedo, nació otra mujer, una leona dispuesta a quemar el mundo entero para proteger a los que amaba. La batalla por su amor se había convertido en una lucha por su vida. Y Elena no tenía intención de perder. Sacó su teléfono y marcó un número, uno que no había usado en años. El del detective privado que Ricardo solía usar para sus asuntos más delicados. Te necesito, dijo cuando el hombre contestó. Quiero que encuentres un coche. Y quiero que investigues a mi hijo. Cada movimiento que ha hecho. Cada persona con la que ha hablado. Y no me importa el coste. Estaba en pie de guerra. Y su primera víctima iba a ser su propia carne y sangre. Iba a demostrarle a Sergio Valverde que hay cosas que el dinero no puede comprar y, lo más importante, hay cosas que no se pueden enterrar, por muy profundo que se intente cavar la tumba. El infierno, se dio cuenta, no tiene la furia de una mujer despreciada. Tiene la furia de una madre, de una amante, cuyo hombre y cuya felicidad han sido amenazados. Y el mundo de los Valverde estaba a punto de arder. La furia de Elena se convirtió en el combustible que la sostuvo durante los días y noches de vigilia en el hospital. Mientras Julián permanecía suspendido en el limbo entre la vida y la muerte, ella se transformó. La matriarca amable y ligeramente distante desapareció, reemplazada por una estratega de voluntad de hierro. Contrató a las mejores enfermeras privadas para asegurarse de que Julián recibiera atención las 24 horas del día, ignorando las miradas confusas y críticas del personal del hospital. Que solo veían a una viuda rica prodigando cuidados a su jardinero. Ella veía al hombre que amaba, luchando por cada respiración. Al mismo tiempo, el detective privado, un hombre canoso y lacónico llamado Vargas, empezó a trabajar. Los informes llegaban a su tableta discretamente. Mostraban que, la noche del accidente, el coche de Sergio había sido registrado por una cámara de tráfico a menos de 2 kilómetros de la escena del crimen, 30 minutos antes de que ocurriera. No era una prueba irrefutable, pero era una mancha de aceite en la coartada impecable de Sergio. Vargas también descubrió que Sergio había hecho una transferencia de una gran suma de dinero, justo el día anterior al accidente, a la cuenta de un ex empleado de Valverde Inmobiliaria. Un hombre llamado a quien Ricardo había despedido años atrás por comportamiento violento y extorsión. Sergio llegó al hospital al segundo día, con su esposa Mónica a remolque. Traían un enorme ramo de flores caras, un gesto de culpa tan obvio que a Elena le dieron náuseas. Mamá, acabamos de enterarnos, dijo Sergio, su voz estaba impregnada de una falsa simpatía. ¡Qué terrible accidente! ¿Cómo está? Elena lo miró, sus ojos eran astillas de hielo. No se molestó en responder a su pregunta. Te aconsejaría que te marcharas, Sergio, dijo con calma, pero había un filo en su voz que él nunca había oído. ¿Disculpa? Hemos venido a darte nuestro apoyo. No quiero tu apoyo. No quiero nada de ti, dijo, poniéndose de pie para enfrentarlo, creando una barrera entre su hijo y la cama donde yacía Julián. El hombre que está en esa cama es 10 veces más hombre de lo que tú serás jamás. Y si alguna vez descubro, Sergio, si alguna vez confirmo, que tuviste algo que ver con que él esté aquí, te juro por la memoria de tu padre que me aseguraré de que te pudras en una celda por el resto de tu vida. La máscara de Sergio se deslizó, revelando la furia y el miedo que había debajo. Estás loca.
Te has vuelto loca por un sirviente. Estás destruyendo a esta familia. Se fueron, y la guerra entre ellos quedó abiertamente declarada. Laura, su hija, intentó actuar de mediadora. La llamó, llorando, suplicándole que se reconciliara con Sergio, por el bien de la familia. Pero Elena ya no tenía paciencia para la superficialidad de su hija. Dile a tu hermano que le conviene empezar a rezar, fue su única respuesta. Días después, Julián despertó. La primera persona que vio al abrir los ojos fue a Elena, sentada a su lado, sosteniendo su mano. Ella le sonrió entre lágrimas. Me perdí algo importante, susurró él, su voz era un graznido áspero. Solo mi corazón saltándose unos cuantos latidos, respondió ella, llevándose la mano de él a los labios. Su recuperación fue lenta y ardua. La contusión cerebral lo había dejado con problemas de equilibrio y de memoria a corto plazo, frustrándolo inmensamente. Pero Elena nunca lo abandonó. Le ayudó con la fisioterapia, le leyó en voz alta cuando las palabras se le mezclaban en la página, y lo más importante, simplemente estuvo allí, una presencia constante y tranquilizadora. Cuando por fin le dieron el alta y lo llevó a su propia y modesta casa, se encontró con una escena de devastación. Alguien había entrado. Habían destrozado los muebles, volcado las macetas y, el acto más cruel de todos, habían destruido el pequeño pero precioso jardín trasero de Julián, cortando sus rosales de raíz, salpicando la tierra de sal. Dejado un mensaje, esto es lo que le pasa a la gente que se interpone en nuestro camino. Para Julián, la destrucción de su jardín fue casi peor que sus heridas físicas. Era una profanación de su santuario, una declaración de que no estarían a salvo en ninguna parte. Quiere quebrarnos, Elena, dijo Julián, de pie en medio de la tierra arruinada. No lo hará, respondió ella, su voz era una promesa de acero. Lo convenció de que se mudara con ella. Al principio, se negó. No soy un inválido. No necesito tu caridad. No es caridad, dijo ella. Es un nuevo comienzo. El jardín de la mansión te echa de menos. Y yo también. Finalmente, aceptó. La presencia de Julián en la gran casa la llenó de vida. Por la noche, se sentaban junto al fuego, ayudándolo a resolver crucigramas para ejercitar su mente. Su relación se profundizó, despojada de todo artificio. No se trataba de romance apasionado, sino de una tierna intimidad forjada en la adversidad. Era amor en su forma más pura y resiliente. Mientras tanto, Elena apretaba el cerco. El hombre al que Sergio había pagado, asustado por las discretas pero efectivas pesquisas del detective de Elena, empezó a hablar. Contó cómo Sergio le había ofrecido dinero para asustar a Julián. La orden no había sido matarlo, pero sí sacarlo de la circulación, provocar un accidente que pareciera creíble. El testimonio, junto con las pruebas de la cámara de tráfico, fue suficiente. Elena programó una reunión de la Junta de Emergencia en las oficinas de Valverde Inmobiliaria. Sergio llegó, confiado, creyendo que su madre finalmente había entrado en razón. Laura también estaba allí. La sala de juntas estaba llena con los otros miembros del consejo, todos ellos viejos amigos y socios de su difunto marido. Elena se sentó en la cabecera de la mesa. Julián se sentó a su lado, en silencio, su sola presencia era un testimonio andante del crimen de Sergio. Les he llamado a todos hoy, comenzó Elena, su voz era tranquila pero resonaba con poder, para anunciar mi jubilación como presidenta de esta empresa. Una oleada de murmullos recorrió la sala. Sergio intentó ocultar su sonrisa de triunfo, y fracasó. La compañía, tal y como mi marido la concibió, necesita una nueva dirección, continuó ella. Pero antes de irme, hay un asunto pendiente de seguridad corporativa que debo tratar. Hizo una señal a Vargas, el detective, que estaba de pie discretamente en la esquina. Vargas repartió una carpeta a cada miembro de la junta. Dentro estaba todo, el informe policial, las fotos de la matrícula del coche, los extractos bancarios de la transferencia, y una declaración jurada y firmada del hombre que Sergio había contratado, detallando todo el complot. Un silencio atónito cayó sobre la sala mientras leían. La cara de Sergio pasó del blanco al rojo y luego a un tono enfermizo de gris.
Son mentiras, tartamudeó, mirando a su madre. Una conspiración para desprestigiarme. Te di la vida, Sergio, dijo Elena, sus ojos fijos en los de él, desprovistos de toda la calidez maternal que habían contenido una vez. Y parece que no has aprendido a valorar la vida de los demás. Has avergonzado a tu padre. Has avergonzado este nombre. Has intentado asesinar a un buen hombre. Y lo has hecho todo por dinero. Se levantó. Dimito como presidenta. Y como vuestra madre. Les entrego mis acciones mayoritarias, pero no a ustedes. Un nuevo murmullo, esta vez de incredulidad, llenó la sala. ¿A quién?, preguntó un miembro del consejo. Las dono a un nuevo fideicomiso, declaró Elena. Un fideicomiso dedicado a la creación de jardines terapéuticos y espacios verdes en hospitales y centros para personas mayores. El fideicomiso será administrado por el único hombre en esta sala que entiende el verdadero valor del crecimiento. El señor Julián Soria. El caos estalló. Sergio se levantó de un salto, volcando su silla. Estás loca. Es senil. Impugnaremos esto. No puedes regalar nuestro legado. Ya no es vuestro legado, dijo Elena. Miró a los miembros del consejo, hombres a los que conocía desde hacía décadas. Pueden elegir. O pueden pasar los próximos años luchando en los tribunales con mi hijo por los restos de esta empresa, mientras la prensa difunde esta sórdida historia, destruyendo lo poco que queda de la reputación de los Valverde. O pueden nombrar un nuevo director general, de fuera de la familia. Alguien con integridad. Y seguir adelante, salvando lo que puedan. Y entonces se giró y miró a Laura, que lloraba en silencio. Y en cuanto a ti, Laura. Tu fondo fiduciario queda congelado hasta que demuestres que puedes convertirte en un ser humano independiente que no depende del dinero para ser feliz. Consigue un trabajo. Descubre quién eres. Tal vez entonces podamos volver a hablar. Cogió la mano de Julián y, sin una segunda mirada, salieron de la sala de juntas, dejando tras de sí las ruinas humeantes del imperio familiar. Esa tarde, sentados en el banco bajo el roble, Julián la tomó en sus brazos. ¿Estás segura, Elena? ¿Lo has renunciado a todo? No, respondió ella, con la cabeza apoyada en su hombro, sintiendo la fuerza tranquilizadora de él. He renunciado a una jaula. He renunciado a una versión de mí misma que ya no existe. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mi vida, me siento increíblemente ligera. Se quedaron allí mientras el sol se ponía, un hombre y una mujer que habían encontrado el amor en medio de la tierra y la traición. Habían podado lo muerto y lo enfermo de sus vidas, sin importar lo doloroso que fuera el corte, para dar paso a un nuevo y hermoso crecimiento. Habían enfrentado la furia de sus familias y el fantasma de sus pasados, y habían salido no solo ilesos, sino más fuertes, arraigados en un amor tan sólido y real como la tierra bajo sus pies. Al año siguiente, vendieron la mansión. Usaron una parte del dinero para comprar una pequeña y encantadora casa en el campo con varios acres de tierra. Con la otra parte, fundaron los jardines de Julián y Elena, viajando por el país y usando su fideicomiso para construir oasis de belleza en los lugares más inesperados, azoteas de hospitales, centros de veteranos, hogares de ancianos. El nombre Valverde, que antes era sinónimo de riqueza y poder, se convirtió en sinónimo de crecimiento, curación y segundas oportunidades. La empresa, Valverde Inmobiliaria, después de un tumultuoso periodo, fue reestructurada, y Sergio y Mónica fueron discretamente apartados. A Laura, su hija, el shock le sirvió de catalizador. Dejó a su superficial marido y, por primera vez en su vida, consiguió un trabajo, como voluntaria en uno de los proyectos de su madre, aprendiendo, por fin, lo que era ensuciarse las manos. La reconciliación fue lenta, pero posible. Una tarde, Elena y Julián estaban plantando un nuevo vivero de rosales en su nueva casa. Sus manos, ambas ahora callosas y cubiertas de tierra, se encontraron al alcanzar la misma planta. Él le sonrió, sus ojos azules brillaban a la luz del sol. ¿Crees que esta es la reina de la noche?, preguntó él. Ella rió. ¿Qué importa? Para mí, siempre serás el rey del jardín.
Se besaron, un beso cómodo, lleno de una intimidad forjada a través de las pruebas. Un amor maduro que no necesitaba grandes pasiones, solo la certeza tranquila de una compañía inquebrantable. La historia de Elena y Julián es un poderoso recordatorio de que nunca es tarde para un nuevo florecimiento y que el amor verdadero no se encuentra en las grandes mansiones ni en los saldos bancarios, sino en las manos que están dispuestas a trabajar juntas, a podar el dolor del pasado y a cultivar un futuro en el que cada día es una oportunidad para crecer. Y si te gustó, inscríbete en el canal.